Sea grandemente bendecido cada uno de ustedes. En este momento les quiero hablar un pequeño tema que quise titular llamado Colirio Sobrenatural. Primeramente les quiero hablar sobre cuando los discípulos iban en la barca. Los discípulos iban en la barca y Jesús se encontró con ellos caminando sobre las aguas. ¿Qué pasó ahí? Había gran tempestad. Habían olas tempestuosas. Jesús iba caminando sobre las aguas y al verlo los discípulos se espantaron. Pero ¿qué pasó? Hubo un intrépido llamado Pedro. Ese Pedro que dijo: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y este Pedro, saliendo de la barca, fue el único que salió de la barca, caminó sobre las aguas con Jesús. Caminó sobre esas aguas, esas olas tempestuosas, pero él tenía la vista en Jesús. Pero ¿qué pasó? Según nos relata Mateo 14, 30 al 31. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Qué pasó aquí? Pedro perdió lo que al principio tenía. Pedro lo que al principio tenía era una vista fija en Jesús, una vista fija en el Creador, una vista fija en quien sí lo podía salvar. Esa vista quien le permitió caminar sobre las aguas. Pero al ver los problemas, de ahí mi tema, colirio. ¿Por qué? ¿Para qué es el colirio? Para poder ver. Entonces, ahí fue cuando Pedro se empezó a hundir, porque ya no estaba la vista puesta en lo que era importante, que era en el Señor Jesucristo, sino en los problemas, sino en las dificultades. No importa lo que tú estés pasando, mi querido hermano, mi querida hermana, Dios debe ser el primero en tu vista. Si alguien te falló, pues ese alguien tenía que cumplir un propósito. Si alguien te dejó, pues cumplió el propósito en tu vida, pero tu vista no debe estar en ese alguien, debe estar en Jesucristo, en ese ser que te perdonó, te amó, te lavó, te limpió, te purificó y te dijo: tú eres mi hijo, tú eres parte de mí, tú eres creación de mi creación, poder de mi poder, palabra de mi palabra. En ese ser es el que debemos poner nuestra vista, nuestro ser, nuestro todo, solo en Jesucristo. En ese que te dice: no temas, porque yo estoy contigo. Y ahí es el versículo 31 de Mateo 14. Y nos dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y así pasa. Muchas veces nos centramos en nuestro problema, nos centramos en lo que vemos, nos centramos en lo que no debemos centrarnos. Y las palabras de Jesús, las palabras que están en la Biblia, nos dicen: no temas. Ahí es donde quiero entrar a mi tema principal. Mi tema principal se basa en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 6, donde nos habla de que había conflicto, había una terrible guerra entre Israel y Siria. ¿Qué pasó ahí? El rey de Siria quería, por todos los motivos, destruir al pueblo de Israel. Quería destruir al ejército del Dios vivo, al ejército de Israel. Pero había alguien que miraba lo sobrenatural, alguien que descubría los planes del enemigo. Y ese alguien era Eliseo. Ese Eliseo que decía, que llegaba donde el rey de Israel y decía: mi rey, di al ejército que hay una emboscada del ejército de Siria. Di al ejército que no acampe en este lugar, que se mueva a otro. Y Eliseo destruía los planes del rey de Siria. Entonces, ¿qué pasa? El rey de Siria, al escuchar que Eliseo siempre destruía sus planes,
quiso destruir al siervo de Dios. Y ahí es donde vamos a comenzar, cuando nos decía que el rey de Siria envió al ejército a destruir a Eliseo. Y nos habla la Biblia que el siervo de Eliseo se levantó de mañana y al ver la ciudad rodeada tuvo temor. Y ahí es cuando vamos a Segunda de Reyes 6:16. Eliseo le dijo a su siervo, no tengas miedo, no tengas miedo. No importa lo que pase en tu vida, no importa quién se abalance contra tu vida. Se pueden levantar 200 millones de demonios contra tu vida, pero hay una palabra puntual que te dice, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios. No temas, porque como dice su palabra, que hay 365 veces en la Biblia, no temas. No temas, una para cada día del año. Toma la de tu día ahora. Toma la de este día ahora. Entonces dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son los que están contigo. Más poderoso es el que está contigo que el que está con el mundo. Más poderoso es el que está contigo, mi precioso hermano, que el que está con tus enemigos. Más poderoso es el que está en ti que el que está allá afuera, porque casi nadie está contigo. El Rey de Gloria, ese Rey todopoderoso, ese Rey omnipotente y omnipresente está contigo. Entonces, no temas, no desmayes, porque Él es tu Dios. Y más son los que están contigo que los que están con ellos. Y aquí es la parte importante. Es la parte donde quería llegar. Donde la palabra puntual se hace presente. Y está en 2 Reyes 6, versículo 17. Donde nos habla, y oró Eliseo. Y oró. Ese debe ser el clamor en este momento. Orar, 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 orar. ¿Pero para qué orar? Bueno, entonces aquí nos dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esa debe ser la oración, que nuestros ojos llegue colirio sobrenatural, colirio para que nuestros ojos espirituales sean abiertos. ¿Para qué sirve el colirio? Para ver mejor. Si usted tiene un malestar en su ojo, no mira bien, unte colirio en sus ojos y mirará mejor. Si es en lo natural así, cuanto más una oración de colirio sobrenatural, donde antes no mirabas, como nos decían, ni la sombra de la pluma del ala de un ángel. Entonces debe ser tu oración en este momento, que Dios te dé colirio para que tu vista sea abierta a lo sobrenatural, para que mires el movimiento angelical en tu vida, para que mires lo sobrenatural más abiertamente, para que mires cómo Dios obra a través de ti. Ese debe ser el clamor en este momento, colirio para tus ojos. Entonces, ¿qué pasó? Los ojos del criado fueron abiertos y miró que el monte estaba lleno de carros de fuego y gente de a caballo. ¿Y qué pasó? Carros de fuego, gente de a caballo, carros de fuego, gente de a caballo. Esa era la alegría de ese siervo. Sus ojos al fin fueron abiertos. Él miraba naturalmente, pero tenía la vista cegada espiritualmente. Qué bueno es tener a alguien. Qué bueno es tener a alguien que nos abra esa vista sobrenatural. Ese alguien que te diga, no temas, yo estoy contigo. No miras nada de tu problema resuelto en este momento. En este momento miras problemas tras problemas, como miraba Pedro, que miraba las olas. Tal vez las olas de Pedro se llamaban
incredulidad. Tal vez tus olas se llaman pleitos familiares. Tal vez tus olas se llaman preocupaciones. Tal vez tus olas se llaman intranquilidad. Tal vez se llaman pleitos. Tal vez tus olas sean cosas que no te gusten de ti mismo. Pero ya sabemos que debemos poner nuestra vista en quien sí es importante, en Jesús. Ese ser tan precioso que te dio la salvación en esa cruz del Calvario. Antes de la fundación del mundo, antes de que existiera un átomo, Él ya había predestinado tu salvación. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí con la historia de Eliseo? En esa historia donde dice que abrió los ojos del criado. Pero no solo abrió los ojos del criado. Aquí más adelante nos relata de que cuando el ejército de Siria bajó a la ciudad, oró nuevamente Eliseo. Oró. ¿Y qué pasó? El ejército de Siria fue cegado. ¿Qué te dice eso, mi hermano, mi hermana? Que tú tienes ese gran poder. Ese gran poder, como ya nos decían, de dar vida. Tú tienes ese gran poder de dar la vista a alguien, de abrir sus ojos. Tú tienes el poder. Tú tienes la autoridad. Dios te ha delegado una gran autoridad a ti para que tú puedas abrir los ojos de los demás, pero también una gran autoridad y un gran poder para cegar a los demás. ¿Y qué pasó? Eliseo oró y dijo: Señor, te ruego que pongas ceguera en estos hombres. Y los hombres fueron cegados. Cuando bajaron a la ciudad, el mismo Eliseo, ese mismo ser que los había cegado, con una oración, llegó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron: a Eliseo. Vengan, yo lo guiaré con él. ¿Y a dónde lo fue a dejar? En medio de Samaria. Lo llevó a Samaria, donde estaba el ejército de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que Jehová entrega a sus enemigos a ti. Ese enemigo, Jehová te lo entrega. Tú tienes el poder de cegarlo. Tú tienes el poder de cegar a ese enemigo. Ese problema, tú tienes ese poder de cegarlo. Tú tienes ese poder de atarlo. ¿Y qué pasó? Lo llevó a ese ejército de Siria, lo llevó a Samaria. Y el rey de Israel le dijo a Eliseo: Señor, si tú dices que los matemos, los matamos ahorita. Pero ¿qué hizo Eliseo? Le dijo: no los matéis. Denles pan y agua y que regresen por su camino. ¡Qué misericordia! Así debemos ser, ¿verdad? Que ese ser tuvo misericordia de ese ejército y les dijo: estos individuos venían para matarme, venían para destruirme. Con una oración Jehová los entregó en mi mano, pero no les quiero hacer daño. Así debe ser tu llamado en ese momento, que tú abras los ojos de la gente, habla de su palabra, habla de su revelación, habla al mundo entero de lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Porque recuerda, tú tienes ese poder para dar vida eterna, vida en abundancia, porque los mismos atributos del Padre están en ti, porque las mismas obras que el Padre hace, tú las puedes hacer. Entonces, como Dios no cambia sus métodos, Dios te dice en este momento: si tú quieres abrir la vista a alguien, ábresela. Si tú quieres cegar a alguien, ciégalo, porque tuya es la autoridad, tuyo es el poder. Entonces, mi querido hermano, mi precioso hermano, mi preciosa hermana, Dios te ha dado una gran responsabilidad, ese gran poder de que seas tú quien gobierne. Entonces,
Deja de preocuparte. Deja de preocuparte. Es cierto, la situación está difícil, pero ¿qué le dijo Eliseo a su siervo? No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y así sucede. Nos centramos y nos preocupamos en algo más, pero también debemos saber nuestras promesas. También debemos saber nuestra revelación, nuestra promesa que te dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, quien te sostiene, quien te guarda. Y así Él te dice, no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Porque como dice su palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Porque a ustedes se les ha dado poder para echar fuera serpientes y escorpiones. Como dice su palabra, que lo que nosotros ataremos en la tierra será atado también en el cielo. Y lo que nosotros desataremos en la tierra será desatado también en los cielos. Entonces, reconoce tu posición. Quítate toda duda. Ora más a Él para que tus ojos sean abiertos más a lo sobrenatural. Y que sea Dios bendiciendo y guiando cada uno de tus pasos desde el día de hoy. Cada hermano que va a ver la transmisión, cada hermanita, sea Dios bendiciendo su vida grandemente y sea cada uno de ustedes tomando suya cada una de las palabras, porque Él te ha dado ese testamento que está en toda la Biblia, donde Él te da promesa por promesa, donde Él te da incontables promesas. Un dato curioso que nos decía era que hay por lo menos 1583 promesas en toda la Biblia, si no me equivoco, y todas son tuyas. Todas son tuyas. Todas las promesas son tuyas. Es tiempo de que empieces a tomar tu posición como heredero. Ese heredero que fue puesto en la cruz del Calvario y te dijo, mira todo lo que es tuyo. Mira todo lo que es tuyo. La creación es tuya. El oro y la plata es tuya. Así que toma sus promesas en serio. Ponle fe a esas promesas y verás un gran cambio en tu vida. Sea grandemente bendecido cada uno de ustedes. Que sea Dios bendiciendo sus caminos. Y los aprecio y los amo mucho. Shalom.